el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Jesús Evangelio. Hoy en el segundo domingo de Cuaresma. Hoy la Iglesia nos invita precisamente a reflexionar sobre el texto de la Transfiguración, acontecimiento esencial en este proceso de camino hacia la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en este segundo domingo de Cuaresma, donde estamos caminando en este proceso de conversión, de cambio, de transformación de vida. Y además, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones a todas las mujeres de nuestro país. Que el Señor les bendiga, les anime, les guarde siempre, y nuestra Madre María sea su guía y sea su modelo para ser auténticas mujeres que colmen este mundo de paz, de amor y sobre todo de mucha ternura, porque esa es una gran misión a la cual están invitadas ustedes todas mujeres, a colmar este mundo de amor, de ternura. Todo su amor. Deja que todo renueva. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Bajo tus alas yo me esconderé, y a tu diestra, Jesús, siempre yo estaré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. No temeré. Todo su amor. Deja que todo renueva. Un saludo muy especial para ustedes, queridos televidentes. Nos encontramos en este día en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es el seminarista Jorge Luis Rodríguez. Él en este momento cursa primero de teología. Muchas gracias, Jorge, por venir a este programa, por querer compartir con nuestros televidentes su experiencia de Dios, su experiencia vocacional y por el mensaje que seguramente nos va a transmitir. Muchas gracias, Juanda. Mi nombre, entonces, como lo decía, es Jorge Luis Rodríguez. Pertenezco al Vicariato Apostólico de Napo. Esto queda en el país, en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana. Y por la gracia de Dios estoy en este seminario, pues cursando la etapa última para el sacramento del sacerdocio, la etapa de la teología, y como lo decía Juan David, estoy en el primer año de teología. Muy contento de estar en esta tierra antioqueña y sobre todo de compartir estas nuevas experiencias en comunidad y sobre todo en el seminario Cristo Sacerdote.
Muy bien, Jorge, pues ya lo decías, que perteneces al Vicariato Apostólico de Nápoles en Ecuador. Sin embargo, contémosle primero que todo a los televidentes dónde naciste, dónde vive tu familia, dónde creció en tu corazón el deseo de entregar tu vida al Señor. Y también contémosle cómo fue ese proceso de ir descubriendo la voz de Dios que llama a muchos jóvenes y a muchas personas a entregar su vida por Él. Claro que sí, Juan David. Entonces, yo soy nacido en Bucaramanga, eso es acá en Colombia, en Santander. Ahí pues surgió mi vocación, trabajando siempre desde pequeño ahí en la parroquia, ayudando al Padre. Primero en infancia misionera, después la invitación a ser acólito y segundo pues formar los distintos grupos apostólicos de la parroquia, ¿no? Estando ahí también estaba en el colegio, terminé el colegio y estuve pues un poco trabajando en Bogotá, estuve ayudando a un padre también como sacristán y secretario en una parroquia. Estando en ese seminario, pues conocí a la Congregación de los Padres Josefinos, del cual hice parte casi por 7 años. Compartí con ellos la formación. Estuve con ellos, me formé aquí en Colombia, hice el postulantado. Lo que fue la etapa del noviciado y la filosofía la realicé en Ecuador. La filosofía en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, en Ecuador. Y el noviciado también en Quito. El primer año de pastoral, que para ellos es el año de magisterio, lo realicé en la parroquia, ahí en Quito, una parroquia que ellos tienen al sur, y el segundo año lo realicé también en un colegio de la misma congregación, eso queda en la Amazonía, en el oriente. Conozco pues un poco la cultura de Ecuador, he estado prácticamente ya, sí, 7 años con ellos y compartiendo un poco con ellos. Sí, eso es un poco lo que podría contar, experiencia vocacional, ¿no? Cuando hablamos de vocación es un misterio, porque nadie sabe dar una respuesta concreta acerca de lo que es la vocación, pero lo podemos resumir como que es el llamado que nosotros le damos al Señor a la vida en concreta. Recordemos que los cristianos tenemos el llamado a la vida de soltería, a la vida de matrimonio, a la vida de religioso, no de sacerdote. Pues el ser humano tiene esa libertad también para escoger qué vida quiere llevar a futuro. Claro, y complementando un poco lo que decías de la vocación, todos los cristianos, católicos y aún sin pertenecer a la Iglesia Católica estamos llamados especialmente a la santidad. Y esa santidad la podemos encontrar o la podemos ir adquiriendo en un estilo de vida particular, como ya lo decías tú, en el matrimonio, en la vida de solteros, en este caso particular en el sacerdocio, que es una vida sin duda alguna con muchas dificultades en el mundo actual, pero muy bonita. A ver, contémosle a nuestros queridos televidentes algo de lo que tú decías, perteneciste a la comunidad de los padres josefinos, ¿cierto? No sé a qué se dedican, dónde están, dónde nacieron, ya, lo que nos quieras contar. Claro que sí, Juan. La Congregación de los Padres Josefinos es el nombre oficial que ellos tienen, pero se les conoce como los Padres Josefinos de Murialdo. Es una congregación fundada por San Leonardo Murialdo, contemporáneo de San Juan Bosco. Fueron muy amigos en su época. En Turín, Italia, fue fundada la congregación por un sacerdote diocesano, muy intelectual, pero sobre todo también muy allegado a los jóvenes y a los niños. Nace por la inquietud de ver estos niños, que recordemos que la congregación nace en el momento de la revolución industrial, ¿no? De las empresas, de toda la tecnología, de los ferrocarriles. En ese sentido, Murialdo se preocupa mucho por esos jóvenes que están trabajando en esas empresas y que solamente era trabajo, pero no se les formaba cristianamente ni tenían una educación pues intelectual tampoco. San Leonardo Murialdo, descuidado por eso, entonces funda la congregación y se dedica a trabajar por los niños y los jóvenes pues abandonados. Sería como el carisma pastoral, ¿no? Pero el carisma apostólico teológico sería mostrar el amor misericordioso a cada uno de los jóvenes y los niños, sobre todo, no se dice pobres porque decir pobres sería como despreciar a los otros jóvenes, ¿no? Tanto despectivo. Exacto, ¿no? Sí, sería un poco más como a los niños en riesgo, riesgo de calle, riesgo de pronto de perder una familia. A ellos se dedican actualmente los josefinos. Aquí en Colombia están en Bogotá, en la localidad de Kennedy, y aquí en Medellín están arriba en la parroquia Santa María de la Sierra, barrio La Sierra. Llevan unos añitos ahí compartiendo ellos y animando la pastoral de esta parroquia. Qué bueno. Sin duda alguna, pues, como ya nos lo has dicho, no perteneces en este momento a esa comunidad, pero sí fue un paso en tu vida que sin duda alguna trajo muchas experiencias y marcó sin duda alguna la vida. Uno seguramente que aprende mucho de las distintas experiencias
por las que pasa en la vida. Pero ahora se encuentra en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, formándose para ser sacerdote y destinado especialmente también, como ya tú nos lo decías, a trabajar o a ejercer el ministerio, más bien, ejercer el ministerio sacerdotal en un vicariato apostólico. Contémosle a nuestros televidentes qué es eso de vicariato. De pronto para muchos ese término es algo nuevo, no habíamos escuchado eso, o cuál es la diferencia entre vicariato apostólico y una diócesis, que eso de pronto sí es más familiar para nuestros televidentes. Claro que sí. Entonces, respecto a lo que tú decías, Juanda, recordemos que Dios nos llama a cada uno de nosotros al profundo de nuestro corazón. Su palabra llega a nosotros. Entonces, en este sentido podemos decir que, por ejemplo, yo tuve el primer llamado a la vocación a la vida religiosa. En ese sentido, pues por algunas dificultades también pues pedí salir de la congregación, estuve un poco fuera, pero también estuve muy vinculado en la iglesia. Estuve trabajando en el vicariato como laico y estando en esa actividad, ayudando en los colegios en la pastoral, el señor obispo, Monseñor Adelio Pascoletto, quien es mi obispo, el obispo del vicariato, me dice: reintégrate a la formación para que seas sacerdote del vicariato. No pensé que mi reingreso a la formación fuera tan pronto, pero gracias a Dios, bueno, los designios de Dios no son los designios de los hombres. En este sentido, ¿qué es un vicariato? Recordemos que la iglesia se maneja por lo que es jurisdicciones eclesiásticas. Nosotros somos un vicariato. La palabra vicariato es decir que estamos en proceso para llegar a otro nivel, que es diócesis. ¿Qué necesitamos? Primero, que sea autosostenible económicamente, y segundo, que tenga un buen número de cleros, es decir, buenos y santos padrecitos, para que se pueda aprobar que sea diócesis. Entonces estamos en ese proceso. El vicariato ya lleva 70 años, estamos en ese proceso de buscar sacerdotes, de buenos seminaristas, y sobre todo que tenga una independencia económica, que es lo más fundamental ahorita en este momento en el vicariato. Es un territorio netamente misionero de indígenas quichua en la Amazonía ecuatoriana. Estamos muy inmersos ahora con el sínodo de la Amazonía, estamos como muy metidos en ese cuento como vicariato, porque sería nuestro fuerte, ¿no? Pertenecemos a la Amazonía. Recordemos que estos países latinoamericanos que comprenden zona amazónica, pues estamos muy inmersos en este sínodo amazónico que está muy floreciente, o que está en boca de todos, ¿no? Claro que sí, es decir, según lo que tú nos dices, va a ser un desafío, va a ser un reto, porque no se trata de ir a ejercer el ministerio en un lugar al que ya estamos más acostumbrados, como es nuestros pueblos, nuestros municipios, sino que vas a ir a ejercer el ministerio, cumplir una misión dentro de una comunidad indígena o dentro de distintas comunidades indígenas, y además en un lugar especial como es la Amazonía. Para los que de pronto no conocen, la Amazonía es un lugar muy grande que hace parte de varios países. De hecho, Colombia también tiene Amazonía, y allí también hay presencia de muchos misioneros, de muchos sacerdotes, de muchos religiosos que han ido poco a poco llevando la palabra de Dios, anunciando el mensaje de Dios a todos los indígenas y a todas las personas que allí viven. Por eso seguramente va a ser un reto, no sé cómo lo ves. Claro que sí, un reto. Creo que la vocación que el Señor nos ha dado, tanto a ti, Juan, a mí, como a mí y a todos los que estamos en este proceso de formación, no digamos que a nivel nacional, sino a nivel mundial, todos los seminaristas y religiosos tenemos ese reto: ir a anunciar la palabra de Dios y anunciarla a todos los lugares donde nos llamen. A veces pertenecemos a una jurisdicción eclesiástica o a una comunidad religiosa, válido, pero el Señor te llama a donde Él quiera. Tú puedes estar aquí, pero no, de repente tienes que ir a anunciar el Evangelio a otro lugar. Entonces, en ese sentido, sí, para mí es un reto grande, porque la gran mayoría de la comunidad cristiana de mi vicariato, como te lo decía, es quichua, es decir, que ellos hablan muy poco el castellano. Entonces usted tiene que aprender también a hablar el idioma de ellos. Poco a poco, y con la ayuda de los profesores y de los mismos sacerdotes de la misión, pues uno va aprendiendo ese idioma, el idioma quichua, y tiene que uno aprenderlo, sino ¿cómo puede llegar a ejercer un ministerio o a llenar la evangelización en plenitud si tú no tienes ni siquiera la forma de comunicarse con ellos? Algunos sí hablan el castellano, pero sobre todo a la gente mayor no le entienden nada en castellano. Entonces tú tienes que empezar con palabras, al menos buenos días, buenas tardes, o cómo está, para comunicarse con ellos, con la gente nativa. Claro, también hay mestizos, ¿no? Gente que ha venido de otras tierras y se ha radicado ahí, ¿no? Que ha vivido y también ha llevado un poco la prosperidad al vicariato apostólico. Muy bien, Jorge. Bueno, y antes de pasar a meditar un poco la palabra de Dios que la Iglesia nos propone para este domingo, contémosle a nuestros televidentes
¿Cómo ha sido tu experiencia en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en estas tierras pues de Antioquia? Es la primera vez que estás por acá, ¿cierto? Estudiando, preparándote. Antes lo hacías en otros lugares. ¿Cómo te has sentido? Y animemos de pronto a los televidentes, a los jóvenes que nos están viendo en este momento para entregar su vida al Señor. Contémosle que esta es una hermosa experiencia a la que también ellos se pueden animar. Claro que sí, Juan David. Entonces, la experiencia aquí en Antioquia ha sido grande, como todas las experiencias que uno tiene en la formación. Me siento en casa, estoy en mi tierra, puedo comunicarme con mi familia muy fácilmente que cuando estaba en el exterior. Aquí en el seminario, claro, es un nuevo estilo de vida para mí. La formación puede ser la misma a nivel de toda la iglesia, pero especialmente es nueva, porque yo estaba en una formación comunitaria, aunque las dimensiones algunas son más fuertes, pero en el seminario me siento feliz, contento, sobre todo el seguir respondiéndole al Señor con el llamado que me ha hecho. Y en Antioquia, ¿qué puedo decir? He venido a Medellín, estuve la oportunidad de venir casi 5 años, pero vine a la ordenación de un sacerdote, me bajé del aeropuerto, la parroquia, al aeropuerto y chao. O sea, no había estado como muy cerca y conocer un poco la cultura, ¿no? Aprender a comer el frijol, la arepita y todas esas cosas que es importante también uno como culturizarse en la formación, no aferrarse solamente a su cultura. Eso es muy importante, lo que dices de inculturizarse en la formación, porque no sabemos dónde nos va a tocar, no sabemos dónde podemos ir, entonces es muy valioso eso. Vamos a hacerle una invitación a los jóvenes, a contarles a los jóvenes cómo es la experiencia en el seminario, para que ellos se animen también, si tienen la inquietud vocacional, a ingresar al seminario y no tengan miedo de entregar su vida al Señor y a la misión. Claro que sí, Juan David, una invitación muy especial a todos los jóvenes que nos ven a esta hora y a todas las personas, a todas las familias que también se comunican con nosotros a través de este medio de comunicación. Invitación especial a todos, Dios nos llama a todos, pero especialmente a los jóvenes a entregar su vida por el Evangelio, a entregar su vida por la misión, a entregar su vida por la obra de Cristo. Recordemos, queridos jóvenes, que tal vez pensamos que el seminario es solo rezar, que en el seminario solamente nos pasamos de rodillas al altarismo. Sí, es importante, lo es, rezamos, oramos siempre, pero también tenemos la vida comunitaria, la vida de deporte, no es tan solo la vida en oración. Importante, queridos jóvenes, si tú tienes la inquietud de seguir a Cristo, ven, acércate a un padrecito, a un seminarista, a una religiosa, coméntale, vea, me interesa esto, me gustaría. El hecho de que vengas a una convivencia, a un encuentro, no quiere decir que ya el Señor te está diciendo, mañana te ordeno, no. Es un momento y una experiencia que vamos construyendo juntos, es una formación continua y lo importante es que tú sepas responder al Señor a la llamada que te está haciendo. Muy bien, Jorge, bueno, y dejando ese tema a un lado, pasemos ahora a otro tema, porque en nuestro programa Jesús Evangelio hay espacio para todos y también para todas, valga esa aclaración. ¿Por qué lo digo? Porque hoy precisamente es 8 de marzo y en este día se celebra, podríamos decir a nivel mundial, sí, efectivamente es una celebración universal, el Día de la Mujer. Pues un saludo muy especial para todas las mujeres que nos están viendo en este momento, las que son madres, las que son hijas, las que son esposas, las que son estudiantes, todas, un saludo muy especial en este día. Qué bueno contar con su presencia, qué bueno que la iglesia cuenta con santas mujeres y con mujeres que han entregado su vida al servicio y con mujeres que dedican su vida en santidad y en oración a hacerle el bien a la iglesia. Y también aquellas que desde el trabajo, desde un estudio, desde la vida cotidiana ejercen grandes acciones en pro, no solo de la iglesia, sino también de la sociedad. No sé tú, Jorge, qué quieras decirle a las mujeres en este día tan especial dedicado a ellas y que obviamente no podíamos dejarlo pasar por alto. Claro que sí, entonces también Juan David, aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy especial a todas las mujeres en este Día Internacional. Sobre todo decirles muchas gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. A mí cuando me preguntan de mi vocación, primero pienso en mi mamá. Gracias a mi mamá yo estoy aquí, gracias a mi mamá que infundió en mí la oración, el amor a la Virgen, a la iglesia, estoy en el proceso de formación. Entonces un saludo muy especial, como lo decía también Juanda, a todas las mujeres que se encuentran con sus hijitos, cabezas de hogar, que salen todos los días, madrugan con un cafecito, un termito y una empanadita a vender por sus hijos. Un saludo también para ustedes, para todas las religiosas también. Día Internacional de la Mujer. Dios me les bendiga, les acompañe y sobre todo que el Señor esté en su corazón y tomen el ejemplo de María al decir sí a la Madre del Señor, la Madre de cada uno de nosotros.
Bueno, Jorge, entonces continuando con nuestro programa, pasemos ahora al segundo momento de este espacio en el que meditaremos el Evangelio que la Iglesia nos propone para este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y yo lo invito, Jorge, para que junto con nuestros televidentes nos unamos en oración y pidamos a Dios que envíe sobre nosotros su Espíritu Santo para, guiados por Él, entender mejor su palabra. Claro que sí, Juan David. Entonces vamos a pedir la invocación del Espíritu Santo para que nos acompañe en este momento de oración en que meditaremos el Evangelio de este domingo. Ven, Espíritu Santo, llenan los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santo Espíritu de Dios, ilumínanos y bendícenos con tus santos dones. Regálanos sobre todo el don de la sabiduría y del entendimiento. Discern lo que es bueno para nosotros y aleja de nuestras mentes todo lo malo, que podemos anunciarte con vigor y sobre todo con el encanto de ser misioneros y discípulos de tu Evangelio. Santo Espíritu de Dios, llena mi vida y sobre todo los corazones de todos los televidentes en este momento. Todo su amor, deja que todo renueva. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 8. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo su amor, deja que todo renueva. Bueno, Jorge, hemos escuchado este hermoso pasaje que para todos nosotros es muy familiar en Mateo capítulo 17, y es precisamente el texto bíblico en el que se nos narra ese acontecimiento tan sublime como fue la transfiguración, que por cierto es el 4.º misterio que cuando rezamos el rosario los días jueves meditamos en estos misterios luminosos. ¿Qué quiere usted compartir con nuestros televidentes acerca de esta palabra? ¿Qué puede decirnos este texto a nosotros como cristianos, como católicos? Claro que sí, Juan David. Entonces, primero, la Iglesia nos regala esos pasajes bíblicos cada año y según el tiempo, ¿no? Y creo que cae propicio siempre esta palabra de Dios que es auténtica y sobre todo que es eficaz y es viva y es actual. El Evangelio de San Mateo para este día nos invita sobre todo a ese momento en que Jesús se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan. Les invita a un lugar apartado, dice la palabra, el texto, que a la montaña. Pero la frase que lo que más me impacta en este momento es cuando Jesús está hablando con ellos, ellos no entienden el momento en que Jesús está. Es un momento, digamos, de éxtasis que Jesús llega, de un encuentro tan personal con su Padre, que la voz se escucha: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, escucharle. Y quiero meditar un poco y compartir con ustedes, Juan David, con los televidentes, esa palabra, la escucha. ¿Cuántas veces nosotros solamente oímos y oímos cosas, oímos canciones, oímos ruido en la calle, oímos la persona que está gritando, vendiendo sus productos, pero escuchar creo que es muy pocas las personas que logramos entender eso. Es lo importante del Evangelio de hoy. Yo quiero invitarles, queridos televidentes, a que usted medite sobre este valor de la escucha.
Escuchar es tan importante, escuchar, queridos jóvenes, a sus padres, queridos padres, escuchar a sus hijos, queridos empresarios, queridos jefes, escuchen a sus empleados. No seamos de pronto irreverantes cuando decimos que yo soy el jefe y todo lo que yo diga se tiene que hacer. También a veces en la escucha puede encontrar las soluciones para los problemas. Importante, queridos hermanos y queridos televidentes, que este evangelio que meditamos hoy vaya en consonancia con lo que es la Cuaresma. La Cuaresma también tiene que ser un tiempo de escucha, de silencio. ¿Cómo escuchar? En el silencio. Tantos santos de la iglesia escuchaban la palabra de Dios en silencio. Recordemos a Santa Teresa, recordemos a San Benito, que en el silencio encontraban ese amor de Dios, ese amor misericordioso y sobre todo encontraban ese momento de encuentro personal, cara a cara. En italiano te dice faccia a faccia. Entonces, de que cada uno de nosotros vayamos encontrando en el silencio ese encuentro personal con el Señor. El Evangelio de hoy también nos invita a este momento de encontrarnos a Dios en transfiguración, es decir, en cambiar nuestro aspecto. Yo comparto un poco la experiencia que teníamos hace unos días, el miércoles de ceniza, cuando el Padre me pedía de hacer una paraliturgia. Yo le decía a la gente, es que en este tiempo de Cuaresma tenemos que cambiar incluso nuestra forma de ver las cosas. Llegamos a la casa, llegamos al trabajo con una cara de enojados, de problema, porque a veces el ruido del mundo no nos deja, pero también ahí está el silencio, lo controversial, ¿no? Ante el ruido, el silencio, y sobre todo en el silencio se escucha. Escuchar la palabra de Dios, escucharla en cada uno de los momentos difíciles de nuestra vida para encontrar soluciones a nuestros problemas. Qué bonito, Jorge, y qué importante eso que tú dices de escuchar. Nosotros en esta sociedad actual en la que hay tanto ruido, en la que hay tanta tecnología, en la que hay tanta publicidad, estamos muy enseñados a hablar, a transmitir ideas, a transmitir palabras a veces vacías, pero muy poco acostumbrados a escuchar. Y como tú lo decías, qué bonito sería, queridos televidentes, que durante este tiempo de Cuaresma pudiéramos aprender a escuchar a nuestros familiares, a nuestros amigos, al que tenemos al lado, pero también escuchar, y yo creo que es el más importante, escuchar a Dios. Y referente a eso que tú decías de escuchar, de apartarnos del ruido, a mí me parece muy interesante como inicia el Evangelio, y es que Jesús se los llevó a una montaña, aparte, a solas. En la Biblia la montaña significa el lugar de encuentro con Dios. No sé cómo podríamos relacionar esas dos cosas de escuchar y estar en la montaña, apartados del mundo. Claro que sí, Juan David. Entonces, uno de los términos más importantes o uno de los lugares importantes en este día del Evangelio, recordemos que es el lugar apartado, la montaña, la cima de la montaña, como la cumbre de todo ser humano, ¿no? Llegar siempre a la cima. En esta coherencia entre sentido y el lugar apartado, pues lo decía anteriormente, es como ese momento de silencio, de escucha, de estar con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Apartándonos del mundo, alejándonos de todo el bullicio, ¿no? Recordemos que, como se dice actualmente, la contaminación auditiva es muchísima. Pues tú vas en el bus, está el ruido, vas en el metro, está el ruido, incluso tú vas al plaza de mercado y tú no escuchas nada por tanta bulla que hay. Sí, en realidad bulla que poco escuchamos, pero bulla es la suficiente. Entonces, ese lugar, esa montaña es apartándonos, sobre todo alejándonos del mundo, alejándonos de la sociedad y sobre todo alejándonos de aquellas voces, de aquel ruido que no le hace bien a nuestra alma y no le hace bien a nuestra vida espiritual. Claro, Jorge, y amigos televidentes, y de hecho subir a la montaña en este caso no significa que tengamos que irnos literalmente a un monte o una montaña para hablar con Dios. No, yo creo que apartarnos de la montaña es saber desconectarnos. ¿Desconectarnos de qué? Muchas veces de las redes sociales, el internet, muchas veces la bulla, la música, el salir, el comprar cosas. Sería bonito desconectarnos durante este tiempo de Cuaresma, o espacios en los que nos apartemos para estar solo con Dios y así poder verlo a Él y contemplarlo transfigurado. Hay otra parte del Evangelio que pues a mí personalmente me parece muy interesante o me llama mucho la atención y sería bueno que compartiéramos con nuestros televidentes, y es las dos figuras o los dos personajes más bien que aparecen con Jesús. Moisés, por un lado, que representa la ley, digamos que es como la plenitud de la ley, y Elías,
por otro lado, que representa o es la plenitud de los profetas. ¿Por qué será que ellos se aparecen ahí? ¿Qué podrá significar esto, Jorge? Recordemos que los profetas son personajes importantes dentro de la Sagrada Escritura. Ellos nos anuncian las buenas noticias del reino de Dios. Y recordemos que, como lo decía Juan David, podemos decir que los profetas son los que nos llevan a una plenitud, pero recordemos que la plenitud es encontrarnos con Cristo. Esa es la mayor plenitud que todo cristiano puede tener, encontrarse con Jesucristo. ¿Cómo se encuentra? En la oración. Vuelvo y repito, recordemos el evangelio del domingo anterior que nos hablaba sobre las tentaciones de Jesús, ¿no? Esas tentaciones que el mismo demonio le invitaba, vea, si eres tú, arrójate, si eres tú, haz esto, si eres tú, di tal cosa. Pero ahí está también como la capacidad de abstenerse, ¿no? Entonces es encontrarse en este sentido de alejarse de las cosas que no nos ayudan a encontrarnos personalmente con Jesús en cada uno de los acontecimientos de la historia y sobre todo en los acontecimientos de nuestra vida, que es creo que es lo más difícil como seres humanos y como cristianos, ver a Jesús, la realidad de Jesús en nuestra vida, tal vez en los momentos difíciles, ¿no? Qué difícil que es, Juan David, cuando de pronto está pasando una persona por una dificultad y le dice, vea seminarista, pero ¿será que Dios sí está permitiendo eso para mí? ¿Por qué Dios, si yo le amo tanto, le rezo tanto, le oro tanto, por qué permite eso para mí? Pues querido televidente, recuerde que Jesús nos aprieta, como dicen por ahí, aprieta pero no ahorca. Entonces recordemos que la palabra de Dios durante este día nos invita a estar con Él, que nosotros también seamos como Pedro, Santiago y Juan, que nos acercamos y nos vamos con Jesús para entrar en una intimidad con Él. Recordemos que delante de estos tres personajes Jesús se transfigura y se muestra tal cual es, se le cambia el rostro, sus vestidos se vuelven esplandecientes y esta voz de Dios que dice, mi Hijo amado, escúchenlo. Muy bien, bueno, queridos televidentes, ahí tenemos esta hermosa invitación que nos hace Jorge hoy, también nos hace la palabra de Dios en este día, para saber escuchar a Dios y para saber apartarnos del bullicio. Ya hemos llegado al segundo domingo del tiempo de Cuaresma, 40 días que nos regala la Iglesia para prepararnos a la Semana Santa. Qué bueno que no dejemos pasar desapercibido este tiempo tan bonito de la Iglesia. Qué bueno que estos 40 días los aprovechemos y los dediquemos especialmente a escuchar a Dios, a escuchar su palabra, a escuchar a Dios que nos habla por medio de un sacerdote, a escuchar a Dios que nos puede hablar por medio de este programa, por medio de muchas personas Dios nos puede hablar. Por eso también viene la invitación, querido televidente, si aún no has empezado a vivir el camino cuaresmal, si aún no has empezado a recorrer este camino, todavía estás a tiempo. Todavía la Cuaresma está empezando, aún falta bastante tiempo, entonces qué bueno que aprovechemos al máximo este tiempo para prepararnos bien. No sé si quieras decir algo más a los televidentes, Jorge. No, Juan David, solamente reiteraría la invitación a vivir este tiempo cuaresmal con toda devoción y mucha fe. Recordemos lo que nos invita a la Cuaresma, sobre todo la oración, el ayuno de abstinencia y colaborar a la Iglesia. Si hacemos estos tres deberes que nos manda la Santa Madre Iglesia, podemos también ayudar a nuestra conversión y ayudar sobre todo a otros hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los acompañe y María Virgen le regale un abrazo fraternal y descubra con su santo manto. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias a ti por asistir a este programa, por compartir tu experiencia de Dios con nuestros televidentes, y a ustedes también les agradecemos infinitamente que cada 8 días nos acompañen en este espacio, y la invitación para que lo sigamos haciendo por medio del canal 8 del municipio de La Unión, también en YouTube o en otros medios nos pueden encontrar para que juntos crezcamos en la fe, juntos conozcamos y amemos más a Dios. Un saludo muy especial, Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Todo su amor, deja que todo renueva. Estoy cansado de buscar y no poder encontrar a una persona que me llene el corazón. Estoy cansado de buscar y no poder encontrar a una persona que me llene el corazón. Y
llegaste tú a iluminarme con tu luz que llena mi corazón y que echa fuera el temor. Y llegaste tú a iluminarme con tu luz que llena mi corazón y que echa fuera el temor. Te encontré cuando más necesitaba de un abrazo de ternura que llenara mi alma. Te encontré cuando más necesitaba de un abrazo de ternura que llenara todo mi corazón. De buscar y no poder encontrar a una persona que me llene el corazón. Y llegaste tú a iluminarme con tu luz que llena mi corazón y que echa fuera el temor. Llegaste tú a iluminarme con tu luz que llena mi corazón y que echa fuera el temor. Te encontré cuando más necesitaba de un abrazo de ternura que llenara mi alma. Te encontré cuando más necesitaba de un abrazo de ternura que llenara todo mi corazón. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor.